En este video vamos a practicar cómo probar la validez de un argumento por medio de tablas de verdad. Nosotros decimos que un argumento es válido si la conjunción de sus premisas implica lógicamente a su conclusión. Recordar que un argumento nosotros lo podíamos escribir de esta manera compacta, donde empezábamos a listar las premisas, pasábamos una línea y decíamos, por tanto, su conclusión. No confundir esta C con la C de contradicción. Aquí lo que vamos a representar con esta C es conclusión. Entonces, tenemos nosotros que un argumento es válido si la premisa 1 y la premisa 2 y la premisa 3 y la 4 y la 5 y la 6 hasta la última premisa implican lógicamente a la conclusión. Entonces, si esto es una implicación lógica, este argumento va a ser un argumento válido. Ahora, ¿cómo decíamos nosotros o cómo probábamos una implicación lógica? Decíamos, verificábamos que esto era verdad, que si esta parte era verdad, entonces esto iba a ser verdad también. Podíamos hacerlo por casos, podíamos hacerlo también por una tablita de verdad, que estaba en nuestra idea en este ejemplo, cambiando el símbolo de implicación lógica por un símbolo de un condicional y verificando que esa proposición formada va a ser una tautología. Ahora, el problema con esto es que es un procedimiento que es algo largo. Entre más premisas hayan y entre más complicadas sean esas premisas, va a ser problema esto porque la tablita no va a salir bien grande. Entonces, para ver esa idea, vamos a probar nosotros este argumento, vamos a probar que es válido, verificando que la conjunción de las premisas implican lógicamente a la conclusión. Es decir, nosotros vamos a venir y vamos a formar esta proposición. Vamos a decir nosotros P, entonces R y S, y la otra premisa, que en este caso es negación de R, deben implicar lógicamente, así entonces le vamos a poner aquí un corchete, debe implicar lógicamente a la conclusión que es no P, solo que en lugar de decir directamente implicar, vamos a pasar eso a un entonces para ver que se forma una tautología. Entonces, esta parte debe ser lógicamente equivalente a una tautología. Al probar esto, entonces nosotros estamos verificando la validez de ese argumento. Ahora, ¿qué va a ser necesario? Así que va a ser necesario que nosotros hagamos para probar esto. Tenemos que hacer esa tablita de verdad y si nos fijamos va a ser una tablita larga. ¿Por qué? ¿Cuántas proposiciones aparecen aquí? Aparece P, aparece R, aparece S, aparecen 3. Esto implica que la tablita va a tener 8 renglones. Ahora, ¿cuántas columnas va a tener esto? Pensemos aquí. Necesitamos una para P, necesitamos una para R, una para S. Necesitamos formar R y S, así que ya tendríamos 4. Necesitamos formar esta parte, este condicional, así que ya tendríamos 5. Necesitamos formar la negación de R para tener esta conjunción. Entonces, negación de R. Luego tendríamos esta conjunción y no R. Y ya una vez que tengamos todo esto, vamos a formar entonces el condicional. Entonces, vamos a decir P, entonces R y S. Cerramos este paréntesis y no R. Entonces no P. Entonces si nos fijamos aquí, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver. Nos falta todavía el no P que no calculamos, que sería otra aquí, antes de esta. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas. 9 columnas y 8 renglones. Entonces nos va a costar bastante hacer esto. Entonces esta manera, así si bien es sencilla y sale justamente de la definición, pero no es una manera como agradable de probar argumentos porque por lo general los argumentos tienen varias premisas. Entonces,
hacer la conjunción de esas premisas nos va a llevar bastante espacio. Entonces, vamos a escribir aquí directamente la tabla de verdad para que verifiquemos que esto es un argumento válido y nos va a servir también para plantear la idea de otro tipo de prueba, que esta prueba le vamos a decir nosotros que va a ser una prueba de un argumento o vamos a probar la validez de un argumento, siempre por tabla de verdad, pero solamente seleccionando renglones críticos. Entonces, peguemos aquí lo que es la tabla de verdad para esta proposición para que verifiquemos que esto es una implicación lógica y que verifiquemos entonces que el argumento es un argumento válido. Quitemos esto y peguemos la tablita. Ok, aquí tenemos entonces ya lista la tablita de verdad. Podemos visualizar que es algo grande lo que mencionábamos acá, que esto iba a tener 8 renglones, que iba a tener en este caso 9 columnas. Entonces, calcular esta tablita tal vez no va a ser difícil, pero sí va a requerir bastante tiempo. Así, entonces hay que buscar como otra alternativa. Ahora, recordando lo que acabamos de decir acá, esto es un argumento válido si la conjunción de las premisas implican lógicamente la conclusión. Si cambiamos la implicación por un entonces, nos lleva a una tautología. Ahora, pensemos en el análisis de caso que nosotros hacíamos en videos anteriores. Decíamos, bueno, si nosotros queremos verificar que un argumento es válido, esto debe ser una implicación lógica. Ahora, esto debe ser verdad, así, si esto es verdad, esto va a ser verdadero. Ahora, conjunción de las premisas. Recordad, aquí solamente van a ir y. Entonces, la única forma que la parte de la izquierda, la conjunción de las premisas es verdadero, es que todas, así todas las premisas sean verdad. Así que dicho de otra manera, un argumento va a ser válido si la conclusión es verdadera cuando esto es verdadero, es decir, cuando todas las premisas son verdaderas. Entonces nosotros, como decíamos en la teoría, aunque podemos verificarlo así, una manera más práctica va a ser aplicar esto, que nosotros nos fijemos que la conclusión es verdad cuando todas las premisas son verdad. Entonces esto nos va a ahorrar tiempo. Identifiquemos aquí quiénes son las premisas, así, y cuál es la conclusión en esta tablita, para que veamos solamente lo que necesitamos. Entonces, identifiquemos aquí premisas P, entonces R y S. Esto de aquí es una premisa, vamos a decirle premisa 1. Y negación de R es otra premisa, le vamos a poner aquí premisa 2. ¿Cuál es la conclusión aquí? La conclusión es esto de acá, la negación de P. Esta es la conclusión. Entonces, solamente ocupamos esas tres columnas nosotros. Y no todas partes, no todos los renglones de esas tres columnas, sino solamente donde las premisas son verdaderas. Entonces nosotros aquí podemos venir y descartar ciertas columnas. Por ejemplo, ya no va a ser necesario formar esto. Entonces podríamos venir y quitar esta columna. De igual manera, toda la implicación que nos llevaba a la tautología no la necesitamos. ¿Por qué? Porque solamente ocupamos ver lo que pasa con las premisas, que cuando las premisas son verdaderas, la conclusión también lo va a ser. Entonces, quitaríamos esas dos columnas de ahí, ya nos ahorramos espacio. Ahora, también podemos descartar los renglones donde las premisas son falsas, porque esos renglones no nos interesan. Nos interesa que la conclusión sea verdad cuando las premisas son verdad. Entonces, quitemos los renglones donde las premisas son falsas. Entonces, veamos, tenemos aquí las premisas, ¿ves? Premisa 1 verdadera, pero premisa 2 falsa. Ok, esto no lo necesitamos, no hay que calcularlo. Aquí, dos premisas falsas. No nos interesan premisas verdaderas. Donde las premisas son verdaderas, es lo que vamos a calcular. Premisa falsa, no nos interesa. Bueno, la primera es falsa, la segunda es verdadera. Falsa y verdadera tampoco nos interesa. Verdadera y falsa tampoco nos interesa. Esto no nos interesa. Así que solamente nos interesan los últimos dos renglones de esta tablita.
Ahí entonces tenemos nosotros, donde las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros de ahora en adelante para verificar mediante una tablita la validez de un argumento? Si bien podemos hacerlo así, tal vez simplificando esta expresión, podemos llegar a lo que es la tautología más rápido, pero una manera usando tablas de verdad es a través de los renglones críticos. Renglón crítico va a ser donde las premisas son ciertas, entonces eso lo vamos a marcar y solamente eso vamos a llenar. Verificamos que en esos renglones, en todos los renglones críticos, la premisa, donde las premisas son ciertas, la conclusión también lo sea. Ok, quitemos esto de aquí, quitamos esto de aquí y trabajemos de esta forma para que veamos cómo vamos a llenar esta tablita. Porque esto de borrar aquí puede que nos confunda un poco. Entonces, empecemos desde cero. Vamos a probar que este argumento es válido. Así, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tablita de verdad que contenga las premisas y que contenga también la conclusión. Entonces, debe incluir estas columnas y vamos a tomar ahí solamente donde las premisas son verdaderas. Entonces, empecemos acá, viendo cuántas columnas va a tener ahora nuestra tablita. Decimos, bueno, identificamos siempre lo mismo, ahí aparece P, aparece Q, no, Q no aparece, aparece P, aparece R y aparece S. Entonces estas a fuerza, ¿verdad? Ok, para formar esta premisa necesitamos R y S. Así que sí vamos a ocupar esto, R y S, y luego formamos esa premisa. Ok, entonces ya tenemos aquí la premisa. Ahora, la otra premisa es no R. Entonces vamos a negar R. Y ya tenemos las dos premisas. Lo último que necesitamos es la conclusión no P. Entonces, esta va a ser todas las columnas de nuestra tablita. Hagamos la tablita, coloquemos esto bien ordenado para que empecemos a llenar solamente lo que necesitamos. Ok, aquí tenemos ya la tablita bien organizada. Entonces, verificamos P, R y S, las proposiciones que aparecen. Formamos las premisas, aquí está la primera premisa, aquí está la segunda, estas son las premisas. Entonces tenemos las premisas y tenemos acá como última columna lo que es la conclusión. Entonces, empecemos a llenar. Bueno, llenemos estas sí va a haber que llenarlas, pero las llenamos rápido. Decimos, cuando son tres proposiciones en una tablita, decimos 4 verdaderas, 4 falsas para la primera. Después, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y después verdadera y falsa. Verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera y falsa. Entonces aquí tenemos listo esto. Vamos a calcular esta columna R y S. Entonces, conjunción, una va a ser solamente verdadero si las dos son verdaderas. Entonces, dos verdaderas, verdadero, esto va a ser falso, esto va a ser falso, esto va a ser falso, esto va a ser verdadero, esto va a ser falso, esto va a ser falso y esto va a ser falso. Ahora, vamos con la primera premisa, ese condicional. Decíamos, un condicional así va a ser falso únicamente si la premisa, que le vamos a llamar mejor a este antecedente aquí para no confundir con lo del argumento, entonces si la primera parte, el antecedente, es verdad y el consecuente es falso. Un verdadero no puede implicar un falso. Recordar lo de la promesa, si yo cumplo y no me cumplen, entonces rompieron la promesa. Ok, entonces este vamos a unirlo con un entonces. Verdadero implica verdadero, eso es verdadero. Verdadero implica un falso, eso no, eso es falso. Ya aquí este renglón B pues, tiene una premisa falsa, así que no va a ser necesario llenar esto. Ok, vamos a ver. Verdadero implica un falso, eso es falso. Verdadero implica un falso, eso es falso. ¿Un falso puede implicar un verdadero? Sí, un falso implica cualquier cosa. Falso, 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 entonces esto va a ser
verdadero, verdadero y verdadero. Entonces, aquí nos enfocamos solamente donde esta premisa es verdad, porque ambas tienen que ser verdad. Esto no me interesa, ni siquiera lo voy a llenar. Entonces, donde es verdad la primera premisa, calculemos la segunda. Dice, negación de R. Esta va a ser falsa. Entonces, ya no me interesa la conclusión ahí. A ver, esto no me interesa, esto no me interesa, no me interesa, no me interesa. Aquí sí me interesa. Entonces, vamos a ver qué pasa con la negación de R. Negación de R es falsa, ¿ves? Entonces, falso. En esta otra, donde esta premisa es verdadera, vamos a ver qué pasa con la otra premisa. Dice R es falso, entonces la negación de R va a ser verdadero. R es falso, entonces la negación de R va a ser verdadero. Entonces solamente vamos a calcular nosotros la conclusión donde ambas premisas o donde todas las premisas de manera general sean verdaderas. Entonces solamente en estos últimos dos renglones. Vamos a marcar estos dos renglones. Entonces lo marcamos, este renglón. Y le vamos a llamar a estos renglones renglones críticos. Entonces, renglones donde las premisas son verdaderas, le vamos a llamar nosotros renglones críticos. Solamente vamos a calcular la conclusión en los renglones críticos. Entonces, veamos qué pasa en estos renglones. Le vamos a poner aquí renglón crítico. Veamos qué pasa con no P en esos dos renglones. Entonces, falso, falso, entonces la negación va a ser verdadera. Entonces vemos que se cumple esto, un argumento es válido si la conclusión es verdadera cuando las premisas son verdaderas. Entonces este argumento es válido hecho con esta pruebita así de renglones críticos. Ahora, algo que sí debemos tomar en cuenta es que solo vamos a llenar nosotros la parte de los renglones críticos. Donde hayan premisas falsas no seguimos llenando, dejamos eso en blanco, no vamos a perder tiempo en eso. Y la otra es que en todos los renglones críticos la conclusión debe ser verdadera. Si hubiese otro renglón crítico acá abajo, donde las premisas son ciertas y la conclusión es falsa, entonces este argumento ya es inválido, ya es no válido. Entonces, en todos los renglones críticos, la conclusión debe ser verdad. Si hay un renglón crítico, uno solo, donde la conclusión es falsa, entonces es suficiente para decir que el argumento es no válido. Entonces, repasando una prueba de argumentos acá, hacemos una tabla de verdad que contenga las premisas y la conclusión. Empezamos a llenar, a calcular el valor de verdad de las premisas y donde hayan premisas falsas no seguimos calculando las demás. Vamos dejando en blanco esto. Marcamos los renglones donde las premisas van a ser verdaderas. A esos renglones le vamos a llamar renglones críticos. Y solamente vamos a calcular la conclusión en esos renglones críticos. Si en todo renglón crítico la conclusión es verdad, el argumento es válido. Si hay uno donde no, entonces vamos a decir que el argumento es no válido.